El día de hoy vamos a continuar con la palabra del Señor, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Santiago. Hoy ya tenemos la lección número 7, ya tenemos 7 sermones sobre la carta de Santiago, nos quedan algunos todavía para terminar esta carta que ha sido una bendición para todos nosotros, ha sido un desafío, ha sido una confrontación, ha sido exponernos a la luz de la palabra del Señor en cuanto a cómo nosotros podemos saber, corroborar, contrastar nuestra fe. Qué tan genuina es nuestra fe, qué tan cierta es la fe que profesamos. Hemos transitado en la carta de Santiago desde esta perspectiva. Para quienes están hoy por primera vez, Santiago nos ofrece una serie de pruebas a las cuales todos quienes decimos ser creyentes necesitamos someternos para que luego de esto podamos, con la ayuda del Señor, con la luz del Espíritu Santo, podamos concluir si nuestra fe es una fe genuina o si es una fe que se acerca un poco más a simplemente decir soy creyente, pero en realidad no experimentar un cambio. Creo que en este proceso estamos todos, ¿no? Todos vamos caminando en este proceso de santificación, todos vamos progresando en este proceso de ser confrontados con la palabra del Señor. Entonces quisiera animarte a que lo que vamos a estudiar el día de hoy y las enseñanzas que todavía nos quedan por delante, las podamos tomar como desafíos de estos buenos desafíos, ¿sabes? De estos desafíos que Dios nos pone por delante como áreas de oportunidad en las que necesitamos mejorar. Ninguna de las cosas que Dios nos enseña en su palabra tienen el propósito de condenarnos. Ya lo dijo el mismo Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino que vino a rescatar lo que se había perdido. Por lo tanto, todas las confrontaciones que encontramos en la palabra del Señor no tienen por propósito desanimarnos, no tienen por propósito condenarnos, sino que todo lo contrario, tienen el propósito de mostrarnos lo que necesitamos permitir que el Señor cambie en nosotros. Desde esa perspectiva quisiera animarte también a que veamos el pasaje del día de hoy. ¿Qué te parece si antes de comenzar oramos y le pedimos al Señor que sea Él quien hable? Acompáñame a orar, cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque el día de hoy nuevamente nos permites estar frente a tu palabra y nos permites conocerte a ti en primer lugar, para que a medida que te conozcamos a ti, podamos ver también la necesidad que nosotros tenemos de ti. Señor, el día de hoy comenzamos esta enseñanza diciendo, todo es por ti, todo es de ti, todo es para ti, y terminaremos esta enseñanza haciendo alusión exactamente a lo mismo. Señor, todo es por ti, todo es de ti y todo es para ti. Porque fuera de ti nada podemos hacer. Separados de ti nada podemos hacer. Si hay algo bueno en nosotros, se debe a tu gracia dada a nuestra vida. Si hay algo bueno en nosotros, se debe a la regeneración que hemos vivido a través de tu Espíritu Santo, por tu palabra, y te damos tantas gracias por eso, Señor. Que en medio de todas las cosas, tú siempre seas glorificado, que tú seas siempre el centro de todo, Señor, y que en nuestra vida se genere este deseo, esta necesidad de postrarnos, adorarte, obedecerte y permitir que trabajes en nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. Imagínate que te seleccionan para un viaje espacial. Es una excursión que va a hacer la humanidad a un planeta desconocido. Y te seleccionan como tripulante. Hazte cuenta que pasaste todos los cursos. Tienes la condición física necesaria, pasaste todo lo que tenías que pasar. Y cumpliste con todos los requisitos, entonces ya te pusiste tu traje, te subiste a la nave espacial y van a mitad de camino. Y tú observas el interior de la nave y ves un panel por acá, otro por acá, otro por acá, un chorro de botones que quién sabe para qué sirve cada uno, entonces decides no tocar ninguno porque quién sabe si oprimes un botón incorrecto, ¿no? Pero de repente observas un botoncito así de diminuto, tan chiquitito como la yema del dedo, que se empieza a prender y apagar, y es rojo. ¿Qué es lo primero que piensas? Piensas
¿El botón está fallando? ¿El botón está malo? ¿El botón se descompuso? ¿O piensas, hay algo que está pasando? ¿Hay algún sistema de la nave que está fallando y este botoncito lo que está haciendo es indicar que hay un fallo en algún sistema? Tú no pensarías que el botón es el que está fallando. Es lo mismo que cuando vas en el carro, vas conduciendo y de repente se enciende la luz roja de que el carro se está calentando, ¿no? Tú no dices, bueno, esa luz está fallando, tengo que cambiar algo el carro para que esa luz se apague. No, el carro se está calentando y si no lo paras, el carro se te va a desvielar, pues. Entonces, esto revela que hay un sistema que está fallando. En el pasaje del día de hoy, el que vamos a estudiar el día de hoy, Santiago nos dice que el sistema humano ha sido diseñado con un indicador similar. Es pequeñito, pero cuando muestra este rojo que parpadea, es señal de fallo en el sistema principal. Y ese sistema principal de nuestro sistema corporal es el corazón. Este indicador que se enciende y se apaga es algo que revela el estado de nuestra fe. Y este indicador, como te pongo en el ejemplo, es pequeñito, es chiquito, pero que es súper importante, y es la lengua. Tenía miedo de llegar el día de hoy a esta enseñanza, pero ya estamos aquí, así que vamos a abordar el pasaje que hoy nos pone el Señor por delante. Para quienes están hoy por primera vez, estudiamos la Biblia de manera sistemática. Nosotros no ponemos los temas, más bien es la Biblia la que nos pone los temas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a considerar la prueba de la lengua. El objetivo principal del sermón, de la enseñanza del día de hoy, es reconocer que la fe verdadera se muestra mediante una vida que controla lo que dice y cómo lo dice. El versículo clave del día de hoy es el versículo 10. Y ya estoy viendo las caras de algunos de ustedes y ya me está dando más miedo todavía. ¿Qué te parece si leemos el pasaje? Versículo 1 al versículo 12. ¿Ya estás ahí? Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Versículo 3. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el corazón, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Versículo 9. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. La enseñanza del día de hoy la vamos a dividir en 3 puntos. El primero es la advertencia, versículos 1 y 2. La advertencia, versículos 1 y 2. El segundo es su poder, versículos 3 al 8. Primero, la advertencia, versículos 1 y 2. En segundo lugar, su poder, me refiero al poder de la lengua, versículos 3 al 8. Y en tercer lugar, el llamado a la integridad, versículos 9 al 12. Vamos con nuestro primer punto, la advertencia. En este primer versículo
Santiago está hablando a quienes enseñan. Se está dirigiendo a ellos en primer lugar. Al parecer, Santiago se ha dado cuenta de que el ministerio de maestro, el ministerio de la enseñanza, se estaba volviendo muy popular y que mucha gente se estaba haciendo maestro en las congregaciones de judíos cristianos. Y la instrucción de acá que da Santiago es muy simple, pero al mismo tiempo es súper importante. No muchos deberían llegar a ser maestros. E inmediatamente da el por qué. Y el por qué es porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Santiago aquí no está diciendo, bajo ninguna circunstancia, que no debes querer llegar a ser un maestro. No es una advertencia en contra de la enseñanza. Santiago no está diciendo eso. Lo que Santiago está diciendo es una advertencia en contra de la presunción de asumir este rol de manera ligera, de manera no humilde, sin temor. Ese es el punto al cual está atacando Santiago. Entonces, cuando él dice, no muchos deberían llegar a ser maestros, Santiago, insisto, no está diciendo no quieras. Si hay alguien que quiere llegar a ser maestro, entonces tiene un camino por delante que transitar. Ese no es el problema. El problema es querer tomar ese lugar antes de estar preparado, tomar ese lugar por orgullo, tomar ese lugar sin temor. ¿Por qué? Porque el juicio para todos quienes toman este lugar es un juicio más estricto. ¿Qué se refiere a este juicio más estricto? Es un estándar mayor de responsabilidad ante Dios. En otras palabras, quienes enseñan tienen una cuota de responsabilidad mayor delante de Dios que quienes no enseñan. Esto se deriva directamente de las palabras de Jesús. En Lucas, capítulo 12, versículo 48b, la segunda mitad del versículo 48, Lucas 12, 48, dice: alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Santiago, entonces, en estos primeros versículos, se está refiriendo al peso de guiar a otros y la medida más estricta con la que Dios juzgará a quienes guían a otros en este proceso de enseñanza. En palabras de Jesús, a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. ¿Qué es lo mucho que el Señor ha confiado a quienes enseñan su palabra? La vida espiritual de quienes están escuchando. Y eso es suficiente responsabilidad. Es una responsabilidad enorme, no solamente para quien se para aquí a enseñar y a todas las personas que están escuchando, sino que también en grupos pequeños. Si estás dirigiendo una semilla, si eres facilitador en una semilla en casa, tienes una responsabilidad mayor frente a Dios, mayor que el resto de las personas que están asistiendo a tu semilla. Si diriges algún estudio bíblico, tienes una responsabilidad mayor que las personas que asisten a tu estudio bíblico. Si estás enseñando en tu casa a tu familia, tienes una responsabilidad mayor que tu familia. Tienes la posibilidad de guiar a alguien al conocimiento de Dios, o tienes la posibilidad de desviar a alguien del conocimiento de Dios. Por lo tanto, todos quienes tienen esta responsabilidad, también se les demandará una mayor cuenta. Pero Santiago nos conoce. Santiago conoce a la gente de su tiempo. Santiago se conoce a él mismo. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice, todos cometemos errores. Observa que Santiago se incluye. Santiago no está diciendo todos cometen. Santiago se está incluyendo dentro de quienes cometen errores. En la versión Reina Valera, esta primer parte se traduce como todos ofendemos. O, dicho de otra manera, todos fallamos. Todos cometemos errores. El habla humana es una representación del corazón pecaminoso, que tiene la capacidad de pecar contra Dios y también pecar contra el prójimo. Y Santiago ya ha abordado este tema antes.
En el capítulo 1, versículo 26, leemos, por ejemplo, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Y acá dice en el versículo 2, pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos. Me encanta esta traducción de la Nueva Traducción Viviente. Si pudiéramos dominar, porque eso implica que no podemos. Entonces Santiago está poniéndose en un escenario ideal. ¿Cuál es este escenario ideal? Si tú y yo pudiéramos dominar la lengua, entonces seríamos perfectos. Entonces Santiago está revelando nuestra incapacidad de dominar la lengua. Santiago está implicando, tú y yo no tenemos la capacidad de dominar nuestra lengua. Si pudiéramos hacerlo, seríamos perfectos. ¿Significa impecable? ¿Significa no pecar? ¿Significa intachables del todo? No. Perfectos aquí hace referencia a la capacidad de controlarnos. Si lees el versículo 2, el mismo versículo lo aclara. Seríamos perfectos con capacidad de controlarnos. Por lo tanto, habla acerca de una madurez espiritual. La perfección, debemos entenderla desde esta perspectiva. Cada vez que leemos perfección en el Nuevo Testamento, debemos entenderla como este proceso de madurez espiritual. Hasta que alcancemos la perfección, hasta que alcancemos el punto máximo de nuestra madurez. ¿Cómo alcanzamos ese punto máximo? En nuestro proceso de santificación. Cuando entendemos la palabra del Señor y la obedecemos, cuando la ponemos en práctica, vamos creciendo en nuestro proceso de santificación. Y naturalmente el Espíritu Santo hace que en nosotros se vaya desarrollando el fruto del Espíritu. Por lo tanto, en este proceso de caminar, vamos alcanzando la perfección en el sentido de la madurez espiritual. ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Quién no batalla con su lengua? ¿Quién no batalla con su forma de hablar? ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Cuántas veces has intentado no decir las cosas que dices? ¿Cuántas veces has intentado decir cosas que no dices que sabes que deberías decir? Suena como un trabalengua, ¿no? Pero tú sabes a lo que me refiero. Todos sabemos o tenemos una idea, por lo menos, de cuando decimos cosas que no son correctas. Por ejemplo, una mentirita blanca o un chismecito ahí chiquito. ¿A quién le hace daño, no? En el fondo tú y yo sabemos que eso no está bien. Y algunos puede que batallemos con eso. Algunos puede que batallemos con mentiras. Algunos puede que batallemos con palabrotas. Algunos puede que batallemos con juicio, con palabras que enjuician, con palabras que ponen etiquetas en las personas. ¿Sí sabes a qué me refiero, no? Él es el problemático. No, él tiene un nombre. No es el problemático. Problemático no es su nombre. Pero tú y yo somos dados a etiquetar, ¿no? Bueno, somos dados a no controlar nuestra lengua. ¿Cuántas veces has intentado hablar de otra manera? Déjame ponerte en un escenario. Grabaron lo que dijiste toda la semana, justo hasta el día de hoy a las 10:59 de la mañana. Desde las 10:59 de hoy hacia una semana atrás, alguien grabó todo lo que dijeron, todo lo que dijiste. Y en un momento le van a dar play aquí, en la reunión. Si eso fuera así, ¿qué revelaría esa grabación de ti? ¿Te avergonzaría? ¿Habría algo en esa grabación que te avergüence? Y no estoy hablando simplemente de el domingo pasado aquí en la iglesia, ¿no? Sino que estoy hablando de lo que dijiste cuando estabas solo, cuando estabas hablando contigo mismo. No sé si te pasa que de repente hablas contigo mismo y te enojas por la conversación que tú estás creando en ese escenario ficticio, terminas enojándote y diciendo cosas que, qué sé yo, terminamos diciendo cosas que no deberíamos decir, pues. O cuando estás solo con tu esposa, con tu esposo, o con tus hijos, o con tus padres, en el trabajo, en la escuela, qué sé yo. Si reprodujeran una grabación de nosotros, ¿qué revelaría eso de nosotros? ¿Nos sentiríamos cómodos? Diríamos, sí, yo quiero que sí la pongan porque no dije absolutamente nada malo. Todos nosotros batallamos. En el verso 2 Santiago dice, todos podemos equivocarnos.
Pero Santiago no lo dice así como una forma de excusarse. Santiago no está queriendo justificar para nada estas equivocaciones que tenemos. Lo que Santiago está diciendo es que la única forma de asumir el rol, de enseñar, de compartir la palabra del Señor, de hablar bendición, la única forma de asumir ese rol sin ser condenados, sin pecar, es primero reconocer nuestra propia incapacidad y depender completamente del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que con el poder del Espíritu Santo podamos domar nuestra lengua, podamos dominarla y de esa manera podamos enseñar con fidelidad. ¿Para qué? Para que Dios siempre sea glorificado en todo lo que digamos. Entonces Santiago en este primer segmento nos está diciendo, si pudiéramos, es decir, no puedes. Por lo tanto, la única forma es reconociendo que eres incapaz de hacerlo. ¿Y frente a quién podemos reconocer eso? Frente a Dios. Frente a Dios. Esa es la advertencia que nos da en primer lugar. En segundo lugar, el poder de la lengua. Versículos 3 al 8. En este pasaje, Santiago da varias analogías que muestran el poder de la lengua. Para los maestros, si tenemos el contexto de los versículos 1 y 2, estos tienen la responsabilidad de dirigir y pueden usar sus palabras para hacerlo con diligencia y con responsabilidad. Pero también pueden usar sus palabras para hacerlo con irresponsabilidad. ¿Cuándo alguien que enseña lo hace con irresponsabilidad? Cuando no estudia el pasaje que tiene que compartir. Cuando simplemente enseña lo que él cree que dice el pasaje sin detenerse a estudiarlo para saber si eso que está diciendo es efectivamente lo que el pasaje quiere decir. Cuando tú y yo hacemos eso, somos irresponsables frente a Dios. Y déjame decirte, eso no pasa inadvertido, porque quien enseña tiene una mayor responsabilidad ante Dios y recibirá juicio de parte de Dios. Pero también para todos. A pesar de que la lengua es algo tan chiquito, tiene el poder para controlar a toda la persona e influenciar todos los aspectos de su vida. ¿Cómo podemos entender que algo tan pequeñito tenga la capacidad de controlar todo lo que somos, en nuestro interior, en nuestras relaciones? Bueno, en los versos 3 a la primera mitad del verso 5, Santiago nos da dos analogías. Una es el freno del caballo y otra es el timón. Estas dos analogías de instrumentos que son tan pequeñitos, pero que son extremadamente importantes si no se controlan de manera debida. La fuerza del caballo, la fuerza de la tormenta pueden destruir y pueden hacer perder el rumbo si es que no se controlan de manera correcta. Algo interesante de estas dos analogías es que Santiago está usando dos instrumentos que deben utilizarse. Estos dos instrumentos no se usan de manera automática, ¿sabes? No es como que tú le pongas piloto automático y te olvidas de eso. No, Santiago está haciendo referencia a dos cosas que deben utilizarse. Eso significa que Santiago no está diciendo, no montes el caballo, deja el barco en el muelle. ¿Por qué? Porque esto significaría que el problema de la lengua se resuelve simplemente guardando silencio. Entonces Santiago está diciendo, no es así. El caballo necesita tomarlo. El barco necesita dirigirlo. De la misma manera, el problema de la lengua no se soluciona simplemente guardando silencio. Es este botoncito en el panel que está parpadeando en rojo. Puedes desconectar el circuito para que esto deje de parpadear, pero eso no acaba con el problema. El problema sigue exactamente en el mismo lugar. Entonces,
aquí se abre una pregunta que Santiago plantea de manera implícita. Y esta pregunta es, ¿quién lleva las riendas? ¿Quién lleva el timón? ¿Quién controla? ¿Quién dirige? Proverbios, capítulo 25, versículo 28, dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En otras palabras, es una ciudad que está expuesta para que los enemigos la tomen, para que sus enemigos la saqueen, para que sus enemigos la destruyan. De la misma manera, una persona que no se controla a sí mismo es alguien que está expuesto a ser destruido. Así como las riendas y el timón dirigen algo muy grande, la lengua también tiene influencia en toda la persona. El freno y el timón son herramientas neutrales, te lo decía hace un momento, que son controlados por alguien. Pero en este pasaje observamos algo interesante. ¿Por qué? Porque luego que terminamos con el versículo 5a, Santiago ahora aborda un tema que es mucho más profundo, y es que la lengua es inherentemente corrupta. Observa los versículos 6 al 8 y ve tomando nota de las siguientes palabras que ahí están en los versículos. La lengua es un fuego, un mundo entero de maldad que corrompe, encendida por el infierno, indomable por el ser humano, maligna e incansable, llena de veneno mortal. Santiago ha pasado de la ilustración, de las analogías del freno y del timón que presentó en los versículos 3 al 5, ahora a la realidad cruda. ¿Cuál es esa realidad cruda? La naturaleza corrupta y el poder destructivo que tiene la lengua. Proverbios capítulo 26, versículos 20 y 21, dicen: el fuego se apaga cuando falta madera, y las peleas se acaban cuando termina el chisme. El buscapleitos inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calientes encienden el carbón o el fuego prende la madera. Así como el fuego, las palabras pecaminosas pueden propagar destrucción con rapidez y pueden arruinar todo a su alrededor. Como te decía al principio, esto es un síntoma que hace evidente algo que está pasando en el ser interior, en el corazón, en la naturaleza misma de quienes somos, tú y yo. Y esa naturaleza misma es una naturaleza pecadora. Tú y yo somos pecadores por naturaleza. Pablo también explica esto y utiliza un lenguaje muy similar al lenguaje utilizado por Santiago. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo está haciendo alusión a que todos somos pecadores. Está haciendo una diferencia entre judíos y gentiles. Pero en realidad lo que está haciendo Pablo en este capítulo 3 es ampliar este concepto de pecadores, indicando que todos estamos bajo ese paraguas, que no hay nadie que esté fuera de este concepto, de esta realidad de que somos pecadores. En los versículos 13 y 14 de Romanos capítulo 3, Pablo lo que hace es citar algunos salmos en el Antiguo Testamento. Está hablando de que tú y yo somos pecadores, está hablando de la humanidad pecadora. Observa lo que dice en el versículo 13. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Es un lenguaje súper similar al que usó Santiago en los versículos 6 al 9. Tal vez tú estás pensando, oye, pero esto es demasiado fuerte.
quiero comentarte algo, quiero decirte algo. Lo que vemos en la palabra del Señor es cómo el Señor concibe la realidad que tú y yo vemos. Es el entendimiento desde la perspectiva espiritual de lo que tú y yo vivimos en lo natural. Cuando alguien no controla su lengua, cuando alguien habla de manera pecaminosa, este es el lenguaje que describe cómo Dios observa esa realidad. Es algo horrible, es algo feo. Es algo repugnante para el Señor. Por lo tanto, no es cualquier cosa. ¿De dónde surge esta realidad de que somos nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza, quienes expresamos a través de nuestra boca el pecado inherente a nosotros? Bueno, de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 15, versículo 11, Jesús dijo: lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de su boca. Y luego, en el mismo capítulo 15, en los versículos 17 al 20, va a explicar esto. Versículo 17 dice: todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Volviendo a nuestro tema, la forma en la que hablamos es simplemente un termómetro de nuestra vida espiritual. Es algo que revela qué es lo que está pasando en el corazón. Y Santiago también ya lo ha dicho desde antes, capítulo 1, versículo 14. La tentación viene de nuestros propios deseos. Somos nosotros quienes provocamos nuestro propio pecado, nuestra propia naturaleza. La lengua, por lo tanto, es un reflejo de la corrupción del ser humano pecador, que no tiene la capacidad de controlar su naturaleza y que por lo tanto necesita un Salvador que le regenere y restaure la imagen de Dios en él. ¿Te das cuenta cómo una cosa nos lleva a la otra? Te decía al principio, no tomemos esto como una condenación, sino que veámoslo como una oportunidad. Porque frente a la incapacidad que tú y yo tenemos de controlar nuestra lengua por el pecado de nuestra naturaleza, eso hace evidente que todos los que estamos acá necesitamos a un Salvador que nos regenere, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra naturaleza. Necesitamos la regeneración del Espíritu Santo para tener un corazón nuevo, para avanzar en el proceso de santificación, para buscar el fruto del Espíritu. Naturalmente hablando, ninguno de nosotros quiere buscar el fruto del Espíritu. Naturalmente, ninguno de nosotros quiere avanzar en el proceso de santificación. Necesitamos una naturaleza nueva para poder avanzar en este proceso. Y el único que nos puede dar esa nueva naturaleza es Dios a través del poder de su Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué puede hacerlo? Por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa muerte de Jesús y esa resurrección al tercer día es quien nos abre esta posibilidad de ser regenerados, de que nuestro corazón sea transformado, de que ya no tengamos un corazón de piedra, sino que tengamos ahora un corazón de carne, de que podamos avanzar en este proceso de santificación, no por tus fuerzas, no por tus fuerzas, no por mis fuerzas, sino que en el poder del Espíritu Santo. Imagina que vas en un crucero, el que siempre imaginaste, el que siempre deseaste. Estás en aguas caribeñas tal vez, y vas avanzando en este crucero, pero resulta que quien está dirigiendo el crucero es un marinero que está borracho. ¿En dónde va a terminar ese crucero? Pues quién sabe, ¿no? ¿En dónde va a terminar ese crucero? Tal vez termine encallando en alguna playa, tal vez termine llegando
al Polo Norte. Tal vez termine visitando a los pingüinos. ¿Quién sabe en qué parte va a terminar ese barco, ese crucero? El hombre natural, que está borracho de pecado, no puede conducir su vida de manera correcta. Necesita que el poder transformador del Evangelio le regenere, le quite esa borrachera pecaminosa. ¿Para qué? Para recuperar la conciencia. ¿Te acuerdas de la ilustración del hijo pródigo? Cuando se fue, estaba comiendo la comida de los cerdos. Dice el pasaje, volvió en sí, recuperó la conciencia. Y entonces fue que dijo, en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo. Volveré entonces y le pediré que me trate como uno de ellos. ¿Qué pasó cuando llegó con su papá? Su papá le dijo, vamos, órale, a trabajar. ¿Qué hizo su papá? Salió a recibirlo. ¿Cómo lo recibió? Con un abrazo. Le puso un anillo en su dedo. Cambió su ropa. Hizo una fiesta porque el hijo que antes estaba muerto ha regresado. Tú y yo no podemos avanzar en nuestro proceso de regeneración si no es por la obra del Espíritu Santo. Necesitamos que Dios, con su poder, con su amor, con esa capacidad de restauración que solamente Él puede dar, quite toda embriaguez de pecado de nuestra vida, nos devuelva la conciencia para que entonces tú y yo, de manera consciente, podamos entregar las riendas de nuestra vida, podamos entregar el timón de nuestra vida. ¿Para qué? Para que sea Dios a través de nosotros quien pueda dirigir. Pero estás consciente que el hombre natural no puede hacerlo. Necesitamos a Dios. ¿Cuál es el pecado con que mayor frecuencia expresas a través de tus palabras? ¿Qué pecado expresas con mayor frecuencia a través de tus palabras? ¿Sarcasmos? ¿Quejas? ¿Chismes? ¿Exageraciones? ¿Palabras ásperas? ¿Juicio? ¿Etiquetas? Y así pudiéramos seguir nombrando. ¿Has tenido la humildad de pedir perdón por algo que dijiste? ¿Tu familia te ve como alguien que busca controlar su lengua? No en tus fuerzas, sino que en las fuerzas del Señor. Ninguno de nosotros ha controlado esto 100%. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección en ese sentido. Estamos progresando en nuestro proceso de santificación. Eso sí, no sientas condenación con esta realidad. Pero si el Señor nos está enseñando esto el día de hoy, tú y yo necesitamos arrepentirnos. Necesitamos volver al Señor en arrepentimiento, en fe, pedirle al Señor que cambie nuestra vida, que nos regenere. En tercer y último lugar, el llamado a la integridad. Versículos 9 al 12. Vamos a leer estos 4, perdón. Versículo 9, refiriéndose a la lengua, por supuesto, dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Para los judíos era una tradición añadir bendito sea Él cada vez que se mencionaba el nombre de Dios. Tradicionalmente lo hacían. Entonces Santiago aquí está apuntando hacia la inconsistencia de alabar a Dios con nuestras palabras, pero también con nuestras propias palabras maldecir al prójimo. ¿Por qué es una inconsistencia? Porque se está violando la ley del amor. Santiago 2:8 hace referencia a la ley suprema, amar al prójimo como a ti mismo.
Por lo tanto, cuando alabamos a Dios, pero al mismo tiempo maldecimos a los demás, estamos violando la ley del amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Santiago indica por qué el maldecir al prójimo es tan grave. Y la respuesta es simple: porque somos creados a la imagen de Dios. Esto que acabo de decir de manera tan simple es al mismo tiempo muy profundo. Cada uno de nosotros ha sido creado a la imagen de Dios, hoy imperfecta por el pecado, pero hemos sido creados a la imagen de Dios. En otras palabras, todo ser humano tiene una dignidad que deriva de el ser creados por Dios a su imagen. Es como si dijeras: me encanta Picasso, pero sus obras son... No tiene ningún sentido. La bendición y la maldición que salen de la misma boca son el síntoma de un problema espiritual mucho más profundo. Un corazón no regenerado o un creyente que vive en la carne. Por eso Santiago dice, eso no está bien, en el versículo 10. No significa que todos quienes estamos acá, por el hecho de utilizar nuestra lengua para maldecir, es porque no estamos en este proceso de regeneración o en este proceso de santificación. No significa eso. Pero entre todos los que estamos acá, algunos están dentro del grupo de quienes están siendo regenerados y otros no. No mires alrededor a ver quién sí y quién no. Pero algunos estamos dentro de ese proceso y otros no. Entonces Santiago está diciendo, eso no está bien. Y Santiago aquí nos está dando 3 ilustraciones para profundizar en este punto, en el punto de la inconsistencia. La primera es la ilustración de la fuente, la segunda, la higuera, y la tercera, la vid. Estas 3 ilustraciones, la fuente, la higuera y la vid, hacen referencia a un principio que se menciona en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 encontramos la creación. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? Cuando Dios creó todas las cosas, cuando Dios dijo, multiplíquense, cada especie según su género, cada animal según su especie, ¿sí? Cada planta según su género. Entonces el principio que está ilustrando Santiago aquí es el principio de que cada ser produce según su naturaleza. Por eso es que la lengua es un termómetro de nuestra condición espiritual. Porque si de nuestra lengua salen maldiciones, eso no sale de otro lado que no sea desde nuestra propia naturaleza. Pero si de nuestra lengua salen bendiciones, eso significa que nuestra naturaleza es una naturaleza regenerada. El mandato entonces es, eso no está bien. Es un llamado a vivir de acuerdo con la nueva naturaleza que el creyente ha recibido en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 29, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. El consejo del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es estimular a los demás, bendecir a los demás. Nuestras palabras tienen el poder de dañar a los demás. Muchos de nosotros tal vez cargamos heridas que han marcado nuestra vida debido a palabras de otras personas importantes para nosotros, nuestros padres, nuestros hijos,
nuestros hermanos, tal vez, gente que tal vez nosotros apreciamos mucho, que en su momento nos dijo algo que nos hirió y que nos marcó. Tal vez tú has hecho eso también con otras personas. Decir cosas que han dañado a esa persona y que la han llevado a transitar esta vida con una herida en el corazón. Pero por otro lado, las palabras también pueden ser de bendición. Pueden ser un bálsamo que cura el corazón. Pueden ser ese calor que alguien necesita en tiempos de necesidad. Y aquí no quiero, lo voy a decir de manera explícita, no quiero decir que tus palabras tienen poder para decretar. ¿Okay? Explícitamente quiero decir eso. El que tú digas, no me voy a enfermar. Tú piensas que Dios va a decir, órale, dijo que no se va a enfermar, entonces está bien. No, no se va a enfermar. Ya dijo que no, entonces no. La enfermedad que tenía ahí para esa persona ya no. No. Dios está fuera del tiempo. Dios ve al mismo momento, pasado, presente y futuro. Dios ya determinó todas las cosas. Por lo tanto, lo que Dios ya ha determinado, eso pasará. Eso no significa que no debamos orar, pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude. Pero Santiago nos enseñó con qué sentido debemos orar. Ese sentido es, si alguien necesita sabiduría, pídasela a Dios. Santiago no pide que esta prueba termine. Santiago no pide que esta enfermedad concluya. Santiago dice, pidan por sabiduría. Ese principio también aplica a esto. En esta nueva naturaleza necesitamos y debemos pedir sabiduría a Dios para controlar nuestra lengua. Lo vimos en Santiago capítulo 1, versículo 5. Lo vamos a estudiar también la próxima semana en los versículos 13 al 18. Imagínate que estás en guerra. Estás peleando y estás perdiendo. Están a punto de destruirte. Y ocupas el recurso de la banderita blanca. ¿Alguien no sabe qué significa la banderita blanca? Todos sabemos, ¿no? ¿Qué significa la banderita blanca? Me rindo. Entonces, sacas la banderita blanca, ¿no? Me rindo. Entonces empiezas a caminar hacia tu enemigo. Y como él ve la banderita blanca, no habla tu idioma, tal vez, pero si ve la banderita blanca, entonces este hombre baja su arma. Y en cuanto la baja, tú sacas tu pistola y le disparas. Este acto es considerado una de las peores traiciones y un crimen de guerra. Revela una contradicción moral que es monstruosa y que termina por matar cualquier posibilidad de confianza. ¿Sí? Termina por eliminar cualquier posibilidad de confianza. Cuando usamos nuestra lengua para bendecir a Dios y para maldecir a los demás, esto es una traición espiritual. ¿Por qué? Porque es como que llegáramos ante Dios con nuestra banderita blanca diciéndole, Señor, me rindo. Nos gusta decir eso en el tiempo de adoración, ¿no? Cuando estamos cantando, cuando la música está chida, cuando la canción nos toca, nos gusta decir eso, me rindo a ti, Señor. Hay canciones que lo dicen y lo cantamos, y cuando lo cantamos con tanta fuerza, con tanta energía, me rindo a ti, Señor. Literalmente es como si estuviéramos levantando la banderita blanca ante el Señor, diciéndole, Señor, mis armas con las que estaba luchando contigo, las voy a deponer, las voy a tirar, me rindo, no hay forma en la que me pueda resistir ante ti, tú ganas. Pero cuando hablamos mal del prójimo, es como este disparo que hacemos al enemigo. Es una inconsistencia. Es una inconsistencia. Santiago está diciendo, es una inconsistencia. ¿A qué acciones prácticas te puedes comprometer esta semana, estos días por venir, para dominar tu lengua? Por ejemplo, orar cada mañana pidiendo a Dios por autocontrol. Memorizar un canto de alabanza que llene tu mente. Memorizar un salmo para que puedas meditar en él, para que puedas pensar en él, para que llene tu mente y puedas traerlo en tiempos difíciles. Pedirle a alguien de confianza
que te señale en amor cuando tu lengua está fuera de control. No sé, creo que hay muchas cosas que tú y yo pudiéramos hacer como pasos prácticos para que el Señor nos ayude a dominar nuestra lengua. Esto es algo que nos toca a todos. Y no quiero poner el ejemplo de nadie más, me quiero poner a mí como ejemplo. Para algo malo, pues, por supuesto. Y es literalmente pues, el tráfico. El tráfico saca lo peor de la naturaleza humana. Sobre todo cuando uno va apurado. Sobre todo cuando uno necesita llegar rápido. Y sobre todo cuando hay gente que hace cosas que no son correctas, para decirlo de la mejor forma, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, con el paso del tiempo, no he permitido que el Señor haga su obra en mí, y ha sido todo lo contrario. Y el Señor se encarga de decírmelo, y usa a mi esposa para decírmelo. Entonces, una de las primeras cosas que me dice es, ¿te acuerdas? Hace 3 calles atrás. Y yo hice lo mismo que lo que hizo la persona por la cual ahorita me estoy enojando. Parece que cada vez te estás enojando más, parece que cada vez estás siendo menos paciente. Es algo que escucho en el carro de manera constante. Por eso ella va en su carro y yo voy en el mío. No. Es algo que ha sido progresivo y lo he visto con más frecuencia. Lo escucho con más frecuencia, pues. Y a veces no me doy cuenta, honestamente, a veces no me doy cuenta. El Señor sabe, el Señor está de testigo. A veces no me doy cuenta cuando estoy en la mitad de lo que estoy diciendo y caigo en cuenta cuando mi esposa me hace el comentario, cuando me hace la observación. Y le doy gracias al Señor porque ella me lo hace en amor. Obviamente no me gusta cuando me lo dice. ¿A quién le gusta que le digan eso? Pero le doy gracias al Señor por eso. Necesito entregar eso al Señor. Necesito que el Señor trabaje en mí en ese sentido. Porque cuando estoy maldiciendo a alguien, literalmente estoy maldiciendo la imagen de Dios que esa persona tiene. Es como si estuviera diciéndole al Señor, Señor, te equivocaste con haber creado a esa persona, ¿por qué? Eso no está bien. Eso no está bien. Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12, que es el pasaje que estudiamos hoy, nos presenta la 6ª prueba de una fe verdadera, la que controla qué dice y cómo lo dice. Este pasaje condena la hipocresía, la inconsistencia. Nos ayuda a evaluarnos a nosotros mismos, ya que la naturaleza determina el fruto. Nos revela la necesidad que tenemos de regeneración y nos permite reconocer que toda transformación que tú y yo podamos experimentar es debido únicamente a la gracia salvadora de Dios. Permítame terminar con Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 4. ¿Ya estás ahí? Romanos 8, versículos 1 al 4 dice: Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Si tú y yo hemos entregado nuestra vida al Señor, ya no estamos bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. El Señor ha comenzado el proceso de regeneración
Y nuestra naturaleza ya no es pecaminosa, sino que es una naturaleza espiritual, renovada por el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, y solo entonces, es que tú y yo podemos empezar a vivir una vida acorde a la fe que proclamamos vivir. Y que eso se exprese a través de las palabras que salen de nuestras bocas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Que el Señor traiga a cada uno de nosotros lo que cada uno necesita. Consuelo para quien lo necesita, restauración para quien lo necesite, esperanza para quien lo necesite. Tal vez necesitas reafirmar que eres hijo de Dios. Tal vez necesitas reafirmar que Dios te compró con su sangre. Tal vez necesitas reafirmar que cuando te acercas al Señor en arrepentimiento y fe, el Señor te recibe con brazos abiertos. Si hoy es tu primera vez aquí y no has aceptado al Señor, el Señor te está esperando. El Señor te está esperando. No intentes mejorar tu vida en tus propias fuerzas. Lo único que vas a conseguir es frustración. Lo único que vas a conseguir es dolor. Necesitas entregar tu vida al Señor. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra.